La mayoría de las respuestas a sus consultas las vamos a contestar con la presentación, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos obligados, las principales obligaciones? Porque la verdad es que las obligaciones que tenemos a nivel de WAFE son muchísimas, a nivel de prevención de lavado de activos, ¿sí? ¿Me confirman que se está compartiendo, por favor? En este momento voy a volver a compartir. Ok, ahí. Bien. ¿Me confirman, por favor, que se está viendo una presentación y que me están escuchando? Ok, ok, muy bien, ya. Entonces, bueno, este webinar tiene algunos objetivos, ¿no? Primero, que en general, dado la situación que ha despertado el interés de lo que va a suceder por el tema del SRI, de la resolución, que voy a hablar de eso más adelante, pero la idea es de que ustedes conozcan qué actividades son sujetos obligados, quiénes son sus entes reguladores, cuáles son esos principales cumplimientos, porque hay demasiado desconocimiento y se cree que es un simple registro. Hay algunas personas que creen que es como sacar un RUC, algo sencillo y que el rato que yo quiera lo cierro. No, en el tema de WAFE no funciona así y es un poco más complejo que eso. ¿Sí? Entonces, esto es lo que este webinar, este masterclass va a tratar de solventar con todos ustedes, ¿no? Entonces, un poco para quienes no me conocen, mi nombre es Viviana Jaramillo, pertenezco a una firma bastante grande, un grupo llamado Experto Contadores y Consultores, sí, que somos una firma de servicios técnicos especializados con filosofía suiza que provee soluciones en general y trata de generar impactos positivos y confianza. Tenemos varias líneas de negocio: la consultoría contable, la financiera, la tributaria, la legal, la gestión de riesgos y en mi caso, la que me corresponde, una de las empresas que formamos parte es Global Tax and Compliance, de la cual yo soy la representante legal y gerente general. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a temas de cumplimiento normativo, gestión de riesgos y cumplimiento con la UAFE, ¿sí? Yo personalmente llevo ya más de 10 años realizando estos procesos, siendo oficial de cumplimiento, cuando casi nadie sabía lo que es ser oficial de cumplimiento más que el sector financiero. Pero esto la verdad es que lo llevamos haciendo muchísimos años, solo que en estos últimos años es que ha tomado relevancia para el resto de personas, ¿no? Y sobre todo para los sujetos obligados, ¿sí? Me he desarrollado como consultora internacional en gestión de riesgos y normativa antisoborno. Soy oficial en cumplimiento del Ecuador desde el año 2013 y desde 2020 a nivel internacional. Soy oficial de cumplimiento de un partner de Oracle en los países de Ecuador, Colombia, Perú, Brasil y México, aplicando buenas prácticas corporativas y anticorrupción y antisoborno, ¿no? Implementado esta normativa, la prevención de lavado de activos, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, en más de 600 empresas a nivel nacional. También soy auditora de normas de prevención de lavado de activos en ADEMA Consultores y tenemos una escuela de formación de oficial de cumplimiento, la cual ya va a iniciar su escuela número 34, que también de eso les voy a hablar más adelante para quienes estén interesados. Llevo formando oficiales de cumplimiento también desde el año 2015 y tenemos más de 600 oficiales, 2.600 oficiales formados hasta el momento. Soy miembro también de la World Compliance Association, capítulo del Ecuador, y docente de posgrados en UNIANDES en la maestría de cumplimiento y protección de datos personales, ¿no? ¿Qué va a pasar desde el 23 de agosto? Sí, se actualiza el RUC con la información de si es o no un sujeto obligado. Y por eso, y antes de que eso suceda, porque no sabemos después de que entre esta actualización si vamos a poder cambiar las actividades normalmente o si vamos a tener que hacer un proceso adicional o si ya no vamos a poder cambiar y vamos a tener que hacer algún tema adicional. Es el objetivo también de este webinar, para que ustedes sepan qué tienen que hacer si es que no están utilizando esas actividades económicas que son de sujeto obligado. Entonces empiezo diciendo esto para que entiendan que todas las actividades de las cuales vamos a hablar a continuación, ¿sí? Son de sujeto obligado, ¿sí? Entonces tenemos que entender cómo funciona el tema de los sujetos obligados, ¿sí?
porque si bien siempre pensamos o siempre escucho yo mucho la palabra WAFE, ¿sí? Y quiero ser oficial de cumplimiento de la WAFE, quiero ser calificado por la WAFE, ya. La WAFE es un ente, sí, es una entidad técnica responsable de recopilar la información que nosotros reportamos y es ente de control de ciertos sujetos obligados. Si bien todos terminamos reportando a la WAFE, existe algo más que el reporte. ¿Y dónde está eso algo más que el reporte? Está en la normativa de prevención de lavado de activos que emite cada ente regulador. ¿Sí? Entonces yo primero tengo que ubicarme en quién es mi ente regulador, porque también de eso dependerá el tipo de obligaciones que voy a tener. Si bien la mayoría se parece, sobre todo a nivel de las no financieras, yo debo conocer exactamente qué me dice la normativa que me corresponde, ¿sí? Entonces voy a iniciar hablando de lo que hoy está sucediendo, porque hoy tenemos ya una nueva ley de prevención del lavado de activos que está vigente. Esa ley se emitió el año pasado, se publicó el año pasado, pero tenía en sus disposiciones transitorias que va a iniciar a aplicarse a partir de un año después. ¿Cuándo fue ese año después? Este 29 de julio se cumplió ese año y a partir de ese momento ya toda esa normativa entra en vigencia. Si bien debemos esperar la normativa secundaria, debemos esperar el reglamento, todavía no ha salido. Eh, Eso va a suceder dentro de este año, esperemos el reglamento sobre todo. Pero actualmente no quiere decir que no puedo hacer nada, no, ya puedo hacer muchas cosas porque ya existe una normativa emitida, existen unas resoluciones que todavía están vigentes hasta que el ente regulador diga lo contrario. Entonces, por eso yo debo ubicarme en cuál es mi ente regulador. Y si bien aquí no voy a hablar mucho de lo financiero, no está de más que sepan ¿cuáles son los entes reguladores del tema financiero? Tenemos por un lado la Superintendencia de Bancos que acoge a todo lo que son los bancos privados y extranjeros, nacionales e internacionales, tarjetas de crédito, que tiene su resolución vigente todavía hasta este momento, la que ustedes ven en la parte lateral de aquí, ¿no? La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que es de la que vamos a enfocarnos más, tiene dentro de sus sujetos obligados tres divisiones. Tenemos el mercado de valores, tenemos el sector de los seguros y el sector societario con actividades seleccionadas. Dentro de lo que es seguros y mercado de valores, todos, absolutamente todos son sujetos obligados. Pero en el sector societario tenemos ciertas actividades seleccionadas de las que ya voy a hablar en un momento. ¿Sí? Y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que se divide en dos. Tenemos el sector financiero y el no financiero. Y el resto ante la unidad de análisis financiero y económico. ¿Quiénes quedan? Quedan personas naturales y personas jurídicas que no tienen otro ente regulador con ciertas actividades seleccionadas. Hasta aquí es lo que hoy existe el día de hoy, que estamos haciendo este webinar 14 de agosto del 2025. Pero ¿qué nos dice la nueva ley de prevención? Va a crear tres entes reguladores más que van a acoger ciertos sujetos obligados. ¿Cuáles son uno de ellos? El Consejo de la Judicatura, que va a acoger a las y los notarios. También más adelante hablo específicamente de los notarios porque ellos van a tener ciertas actividades ahora a reportar, ¿no? Antes reportaban de todo, ahora van a tener ciertas actividades. El Consejo Nacional Electoral, que va a acoger a las organizaciones políticas nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales. Y la Dirección Nacional de Registros Públicos, que se va a quedar con las registradores de la propiedad y mercantiles. Ellos hasta el momento todavía están formando sus unidades de cumplimiento, entonces todavía no tenemos normativa secundaria por parte de ellos, pues en el transcurso de este tiempo veremos a emitir eso, pero mientras eso sucede, todos los que van a acogerse luego con estos entes reguladores están todavía hasta bajo el control de la UAF. Entonces, ¿cuáles son las normativas vigentes a hoy? Todavía la normativa secundaria que me corresponde revisar. Aquí en lo que es Superintendencia de Compañías tenemos tres resoluciones. La que a lo mejor es de su mayor interés para el sector societario es la de aquí, la resolución 2025-004. Mucha confusión creó porque se emitió justo unos días después de que entró en vigencia la ley. Pero no quiere decir que esa es ya la que tiene los cambios de la nueva ley. No, por un tema interno, la Superintendencia de Compañías acogió todas las resoluciones que había venido cambiando a partir de 2023, que fue la última resolución vigente que teníamos, y las acogió en una sola, que es la 2025-004. En este momento eso es lo que hoy tenemos vigente, pero todavía no tiene incluido los cambios de la nueva ley.
no quiere decir que voy a esperarme a que venga el cambio para actualizar, no. Ya desde este momento puedo actualizar, no puedo usar esta normativa. Y en el caso de WAFE, no hemos tenido cambios todavía desde 2023, entonces la vigente al nivel de sujetos obligados bajo el control de la UAFE es 2023-689, en lo que corresponde a las normas de prevención de lavado de activos. En lo que corresponde a reportería, como lo había dicho hace un momento, corresponde solamente a la UAFE reportar. Ellos nos norman nuestras estructuras de reportería, eso sí es netamente con la UAFE, pero el resto del cumplimiento es con las normativas secundarias que emita cada ente regulador. Entonces, una vez explicados los entes reguladores, ¿sí? Aquí un pequeño resumen de ya netamente instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos, sí, obviamente bancos múltiples como Banco Guayaquil, Banco Pichincha, Produbanco, bancos especializados como BIES, Banco de Desarrollo, los servicios financieros, almacenes generales de depósito, casas de cambio y corporaciones desarrollados del mercado secundario de hipotecario y todos los que están aquí corresponden bajo el control de la Superintendencia de Bancos. ¿Qué pasa con la economía popular y solidaria? Como les decía, tenemos dos divisiones y también dos normativas completamente diferentes. Una que aplica para las cooperativas de ahorro y crédito, cajas centrales, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, mutualistas de vivienda, las administradoras de tarjetas de crédito, las empresas dedicadas a cambio de divisas del sector financiero, público-privado y popular y solidario. Y por otro lado tenemos este otro tipo de cooperativas, ¿sí?, que tienen actividades económicas que no son de financiera, ¿no? Y aquí, ¿cuáles son sujetos obligados? Son la actividad de construcción inmobiliaria, las cooperativas que tienen actividad de comercialización de vehículos y las cooperativas que tienen actividades de minería. En el caso de la minería, aplica para cualquier etapa de la minería, desde la exploración, la explotación, las plantas de procesamiento, las exportadoras, ¿no? Todo el ciclo de la minería está incluido cuando se habla de metales o piedras preciosas, de comercialización de metales o piedras preciosas. ¿Ya? Y aquí viene la parte que a lo mejor a muchos nos interesa, que estamos dentro del sector societario, no bajo el control de la Superintendencia de Compañías, ¿sí? ¿Qué actividades económicas aplican para ser sujeto obligado cuando estoy bajo el control de la Superintendencia de Compañías? Ya, las empresas que realicen operaciones de seguros, las compañías de reaseguros, los intermediarios de reaseguros, los asesores productores de seguros, las entidades no financieras que concedan créditos sobre los límites establecidos por la Junta de Regulación y Política Monetaria, ahí he puesto algunos ejemplos, las personas jurídicas que proveen servicios de transferencia nacional o internacional de dinero, valores o remesas de dinero, las bolsas y casas de valores, las administradoras de fondos y fideicomisos, las compañías de factoring, las entidades que ofrecen servicios de arrendamiento financiero o leasing financiero, las personas que se dediquen a la intermediación inmobiliaria, las personas jurídicas que se dediquen a la construcción. En el tema de construcción tenemos algunos puntos importantes que hablar, porque en la construcción sabemos es un mundo muy amplio de tipos de construcción. Entonces, para esto tenemos desde el 2021 la resolución 362 de la UAFE, donde nos había normado que todo lo que tiene que ver con construcción de bienes inmuebles, intermediación inmobiliaria es lo que se debe reportar. Sin embargo, sin embargo, hemos notado en este último tiempo, sobre todo desde que en el CERCOP también la normativa de compras públicas los obliga a que presenten el certificado de cumplimiento a ciertos constructores, que ya no solo era la construcción de viviendas o la construcción de hospitales o la construcción de lugares como tal, ¿no? Sino que también ya se emplea. ¿Por qué? Porque la definición de bienes inmuebles no tenemos en nuestra normativa de prevención de lavado, solo tenemos en nuestro Código Civil, y el Código Civil habla de que bienes inmuebles es muy amplio, llega hasta carreteras, hasta puentes, ¿no? Entonces hemos visto que esto se ha ampliado mucho y por eso es muy importante la actualización que se viene
del RUC, porque esto quiere decir que ya la UAFE y el SRI tiene determinados los códigos SIU que va a tener como sujetos obligados, porque en mi criterio yo les podría decir algunos que yo habíamos identificado, porque no existe un listado oficial, espero que ya próximamente lo haya y lo podamos tener, pero lo que en mi experiencia hemos podido revisar es que los F10, sobre todo lo que estaba dentro del F10, el F4110, están dentro de lo que son sujetos obligados, ¿no? Entonces, el tema de la construcción, ahora con esta nueva tema del RUC, vamos a poder estar seguros de qué actividades han estado, pero las que les puedo mencionar que sí o sí siempre han estado son las que tienen que ver con construcción de todo tipo de edificios, residenciales o no, ¿sí? También lo que es compra, venta y explotación y alquiler de bienes inmuebles. Para las personas, porque es una pregunta muy común, el alquiler de bienes inmuebles no está sujeto a reportería, pero debes tener específicamente solo la actividad de alquiler, no la que dice compra, venta y alquiler, porque ahí ya tienes la actividad de sujeto obligado. Entonces, si tú eres una persona natural o una empresa que se dedica solo a la administración del bien inmueble, solo al alquiler de bien inmueble, tienes que quedarte solo con esa actividad. En el tema de las personas naturales, tiene que estar en el RUC solo esa actividad. Y en el tema de las empresas, tienen que hacer una reforma de estatutos y solamente tienen que dejar esa actividad económica de administración de bienes inmuebles o alquiler de bienes inmuebles. Si dejan la de compra y venta, siempre van a ser sujetos obligados, ¿no? Entonces, en el tema de construcción sí tenemos que esperar a ver qué otras han sido determinadas para el tema de sujetos obligados. La persona jurídica que se dedique a la comercialización de vehículos, maquinarias, embarcaciones, naves o aeronaves, así como el blindaje de bienes. Aquí también siempre me preguntan, ¿los patios de vehículo? Por supuesto que los patios de vehículo están dentro de los sujetos obligados. ¿Por qué? Porque realizan comercialización de vehículos nuevos o usados. Eso dice la actividad económica del CIU. Entonces, si yo hago comercialización de vehículos nuevos o usados, obligatoriamente voy a estar dentro de los sujetos obligados. También quienes realizan comercialización de maquinaria pesada o maquinaria amarilla, que se le llama, ¿sí? Y el alquiler de esta maquinaria también es de sujeto obligado. Así que, y también recientemente se incrementó la actividad de blindaje de bienes, de blindaje de vehículos como parte de los sujetos obligados. Y ahí tenemos algunos use muy, varias amplitudes de SIU, porque no existe una que solo diga blindaje de vehículos. Actualmente a nivel de superintendencia sí existe, pero a nivel de RUC no. Tenemos como 4 actividades SIU que entran en el tema de blindaje, ¿no? También es importante mencionar que el SIU que maneja el SRI no es el mismo SIU que maneja la Superintendencia de Compañías. Entonces ahí a veces también tenemos, por un lado en el RUC dice una cosa, pero en la Superintendencia no tenemos igual lo que tenemos en el RUC como en la Superintendencia, y eso también nos ocasiona ciertos inconvenientes, como que no podemos hacer ciertos procesos porque solo se activan con ciertos SIUs en el tema de la Superintendencia, y la Superintendencia siempre ha dicho en sus masivos que envía que debemos tener las mismas actividades económicas que hacemos a nivel, que le tenemos en la superintendencia, tenemos que tenerlas en el SRI. En la superintendencia no podemos hacer manualmente ese proceso, tenemos que pedirle a la superintendencia que lo haga. Entonces, ese es un deber del sujeto obligado, tener lo mismo que tenemos en el RUC a nivel de superintendencia para que no tengamos estos inconvenientes, porque eso es algo que se va a venir mucho ahora. Me va a salir en el RUC, pero no voy a poder hacer ciertos procesos en la superintendencia de compañías como me corresponde. ¿Y eso es por qué? Porque los códigos SIUS no son los mismos, ¿ya? Entonces ahí, y tenemos que nosotros homologar de cierta manera para que esté parecido, ¿ya? Las personas jurídicas que se dediquen a la comercialización de metales o piedras preciosas, es decir, la minería, igual, aquí aplica, como hace un momento le expliqué, todos los ciclos de la minería. Minería de metales preciosos, ¿no? La que tiene que ver con temas de piedra, arena, no recuerdo cómo se llama esa específicamente, eso no aplica, pero lo que tiene que ver con piedra preciosa, ¿no? Oro, plata, concentrado de oro, etc. Proveedores de servicios societarios, fideicomisos, cuando se disponen a realizar una transacción o realizan transacciones para un cliente sobre siguientes actividades. Esto aplica para quienes se dedican a dar servicios societarios, ¿no? Empresas que dan servicios así como de abogado o que realicen estas actividades específicas. También quiero aclarar algo, esto no nació de la nueva ley. La nueva ley recogió resoluciones que ya existían.
porque la UAFE siempre ha tenido y seguirá teniendo la potestad de incluir nuevos sujetos obligados bajo cierto proceso que existe, ¿no? Pero esto ya pasó, ya tenemos resoluciones desde hace 2, 3 años que dicen esto, sino que fueron elevadas a ley, ¿no? Y ese es uno de estos de aquí, que siempre existió esta resolución, la 129, si no me equivoco, del año 2021, que nombraba ya a los abogados y empresas que se dedican a dar servicios societarios como sujetos obligados, siempre y cuando apliquen estas actividades específicas, ¿no? Actúen como agentes de creación de personas jurídicas, actuación como director o apoderado de una sociedad mercantil, un socio de una sociedad, o una posición similar en relación a otras personas jurídicas, provisión de un dominio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una sociedad mercantil. Entonces, quienes realicen eso serán sujetos obligados que realizan servicios societarios. Ya más adelante voy a hablar del tema de contadores y empresas que se dedican a hablar de servicios contables, no se preocupen. Las organizaciones políticas, como decía, van a quedar ya bajo el control del Consejo Nacional Electoral y la Dirección de Datos de Registros Públicos tendrán a los registros de la propiedad y mercantiles. ¿Qué va a pasar con los notarios? Pues ahora van a tener que reportar, ¿sí? Cuando realicen estos actos, ¿no? Los actos del notario son muchísimos los que puede realizar, pero se deben centrar en la compra y venta de bienes inmobiliarios, incluidos las promesas o la constitución de hipoteca, todo acto de conformación y reestructuración societaria, donaciones y o cesiones de derechos, la permuta que incluye bienes inmuebles, creación, operación, administración o liquidación de compra y venta de contratos fiduciarios o consorcios, reconocimiento de firma de contratos de compra y venta de vehículos y maquinaria. ¿Por qué es tan importante recalcar esta parte? Sobre todo si están aquí de notarías. Porque dentro de esta información vamos a tener otro cruce de información entre los sujetos obligados, ¿no? La UAFE va a tener tanto la información de la compra y venta que me va a dar el que vendió, quien tenga la actividad de construcción, compra y venta de bienes inmuebles, va a tener que reportar. También va a llegar hasta el notario ese reporte. Entonces, no solo es lo que reporta la construcción, es lo que reporta el notario de esa actividad. Entonces, es un control que va a pasar por varios sujetos obligados, va a pasar por el sistema financiero, cuando haga la transferencia, va a pasar por el sujeto obligado de la construcción y va a pasar por el sujeto obligado notario. Que venga muchas veces escucho, y por eso hago énfasis, muchas veces escucho que como ya pasó por la financiera y ellos hacen su proceso, el dinero es legal. No, la financiera tiene una forma de hacer su debida diligencia y tiene sus propios riesgos, pero la construcción tiene otros y reportamos de diferente manera y medimos los riesgos de diferente manera. Y igual el notario medirá sus riesgos de diferente manera y reporta de una manera diferente. Entonces todos tenemos que hacer nuestro proceso y no porque la transferencia venga ya pase por el sistema financiero lo hace legal, no, porque analizamos diferentes riesgos y estamos expuestos a diferentes riesgos de lavado de activos en cada uno de nuestros sectores. Entonces, esto también es importante que entiendan porque a veces yo escucho y dicen, pero es que la UAFE no me está controlando. No, es que ahora la UAFE hace un control muy distinto al que hacía hace unos años y va a tener mucho más información que antes. O se va a centrar en una información mucho más específica que antes no lo hacía. Entonces, el tema de los notarios lo hablo mucho porque es un cambio importante y también los vuelve a ellos protagonistas que no han estado realizando a lo mejor debidas diligencias, tienen que hacerlas y tienen que reportar ahora cuando ya la UAFE cambie la estructura, seguramente van a tener que reportar solamente estas actividades. Entonces tienen que centrarse mucho más en el análisis de esas actividades. Otra cosa, ¿y por qué también? Porque aquí también entra la parte de los patios de vehículos, que lamentablemente hacen de cierta manera sus transacciones, no pasan por el valor real, la compra y venta siempre la pasan por menos. Entonces el notario también tiene que hacer ese análisis ahora y también reportar eso. Entonces muchos patios de vehículos hasta el momento no hacen reportería
pues ahora también la UAFE sabe muy bien quiénes son. ¿Por qué? Porque el notario reporta eso también, ¿no? El notario reporta todos los interventores de la transacción, el comprador y el vendedor. Entonces la UAFE tiene esa información, no es que no lo sabe, si no los ha intervenido es porque no ha tenido todavía la capacidad para hacerlo, pero lo va a hacer en cualquier momento. Entonces la UAFE tiene toda esta información, ¿no? Entonces es muy importante el rol que ahora van a tener los notarios. ¿Qué pasa a nivel de personas naturales y jurídicas, sí, que no tienen ente de control? ¿Cuáles son las actividades? Son prácticamente las mismas de las que tiene la superintendencia de compañía. Pero aquí les dejo igual también, quiénes son. Perdón, un momentito. Entonces son la comercialización de vehículos, de maquinaria pesada, ¿sí? Patios de carros, comercializadoras, etcétera. Empresas de alquiler de maquinaria pesada, constructoras inmobiliarias, transporte nacional e internacional de dinero o valores, negociadores de joyas, metales y piedras preciosas, proveedores de activos virtuales, contadores y abogados, bajo las resoluciones específicas que están ahí, transferencia de fondos, fundaciones, mucho me preguntan de las ONG, yo estuve revisando un ratito los comentarios, voy a hablar de eso en un momento, ¿ya? Organización sin fines de lucro, clubes u organizaciones dedicadas al fútbol profesional perteneciente a la Serie A y Serie B, que participen de los torneos tanto por la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano como por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Jueces del sistema judicial, fiscales, personas que formen parte de la cúpula militar y policial en servicio activo o pasivo, directores de centros de rehabilitación social y guías con rango de jefaturas, gerentes y directores de las aduanas, aeropuertos y puertos públicos privados, asambleístas. Ellos son las personas naturales. Perdón, algo pasó con nuestro live. Ya. Ellos son las personas naturales que tengan estas actividades naturales y sociedades que no tienen ente regulador. Aquí entran todo lo que son consorcios, que por ejemplo se crean para una actividad económica específica, para un contrato específico. Si entran dentro de estas actividades, van a tener que estar regulados bajo el control de la UAFE. ¿Sí? ¿Qué pasa con las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro? No son cualquier fundación, ¿sí? No, son las que están registradas. Bueno, esta normativa no ha sido actualizada y por eso hablo de la que está vigente, que desde hace varios años, pero antes existía una secretaría, se llamaba el CETESI, sus siglas CETESI, no recuerdo bien lo que significa, pero esta secretaría registraba a estas fundaciones. Por lo general, este registro lo tenían que hacer las que vienen del exterior. ¿Quién asumió ya hasta al día de hoy lo que hacía el CETES, el Ministerio de Relaciones Exteriores? Entonces, ahora hacen un proceso de registro ciertas fundaciones que, como les digo, tienen que ver con las que vienen del exterior en esta entidad, ¿no? En el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, si usted tiene este registro, sí, al menos hasta el día de hoy, y lo digo porque sabemos que el gobierno está tratando de incrementar el control sobre las fundaciones, ¿ya? Y obviamente no es que ya ha cambiado algo, esto es lo que les digo que está vigente. Ahora, ¿qué pase cuando el RUC se actualice? Habría que esperar a ver qué va a suceder. Podrían que a algunas de ustedes les salga que sí por la actividad económica, pero tenemos que también ir a revisar lo que dice la normativa. Sobre todo en el tema de fundaciones, no son todas las fundaciones, como les digo, solo las que tienen este registro que antes se llamaba, que antes se hacía en el CETESI y que ahora se hace a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores. Si usted no tiene eso, al menos hoy le puedo decir que no es un sujeto obligado a fundación, ¿sí? Entonces, lo mismo ocurre con los organismos sin fin de lucro, ¿sí? Los que tengan este registro. Ya. ¿Qué pasa con las actividades de contadores o de las empresas que lleven servicios contables? Esto yo quiero decir que no ha cambiado. Hay mucha alarma por un artículo específico que es el que voy a leer ahora a continuación, pero la forma que les voy a indicar de interpretación es exactamente la misma
por la nueva ley. Sí, eso no ha cambiado, como les digo, solo ciertas normativas se elevaron a nivel de ley, pero no quiere decir que ahora todos los sujetos, todos los contadores somos sujetos obligados, no. ¿Cómo funciona esta interpretación? Primero debemos identificar si somos un contador independiente, ¿sí? Y bueno, yo voy a hacer algunas preguntas para que ustedes me respondan y así sea más fácil para ustedes hacer la interpretación. Vamos a hacerla juntos, ¿no? Primero debo yo identificarme como un contador independiente. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es para ustedes un contador independiente? Porque muchos de los que estamos aquí somos contadores, me parece. ¿Ya? Trabajar de forma externa, facturar, es decir, no estar en relación de dependencia. Entonces, al no estar en relación de dependencia, me considero independiente, ¿ya? ¿Cuál es la siguiente condición que yo tengo que cumplir como contador para ser sujeto obligado? De esos clientes que yo soy el contador, sí, tengo que yo tener la potestad de hacer estas 5 actividades económicas y ustedes van a analizar. Aquí mucho la primera actividad se relaciona con que dice, es que yo soy un contador de una empresa constructora, ya soy sujeto obligado. No. ¿Qué dice la primera de las situaciones que yo debo hacer como contador en representación de mi cliente para ser sujeto obligado contador? Compra y venta de bienes inmobiliarios. No solo las constructoras compran y venden bienes inmobiliarios. Cualquier empresa puede comprar para sus activos un bien inmueble o vender de sus activos un bien inmueble. Ya, esta actividad la puede hacer cualquier empresa, no solo las constructoras. Pero yo, si soy contador, yo les pregunto a ustedes, si usted es contador, ¿usted puede hacer esta actividad económica de su cliente? ¿Usted puede, cuando usted desee, hacer una compra y venta de bienes inmobiliarios para su cliente? No, ¿verdad? Yo no puedo firmar como contador y con eso vender el bien inmueble. ¿Ya? No funciona de esa manera. Yo para esto necesito un poder, un documento notarial o un documento adicional. Bueno, en el caso específico de la compra y venta es un documento notarial, un poder para yo hacer eso. Entonces, ¿esto consideran ustedes que constituye una actividad de la contaduría pública? Les pregunto. ¿Constituye esta actividad uno una actividad de la contaduría pública? No. Entonces, si yo soy contador independiente y además de eso tengo un documento que me valida para hacer la compra y venta de bienes inmuebles, claro, estoy ejerciendo una actividad de representación o mandato en nombre de mi cliente. Sí, porque esta no es mi empresa. Esta no es mi empresa. ¿Ya? Entonces, yo no puedo, por el simple hecho de querer, comprar y vender bienes. Entonces, eso. Administrar el dinero, valores o activos del cliente. Igual, yo por el simple hecho de ser un contador, puedo administrar el dinero o valores, puedo administrar los activos como yo desee, puedo igual, nuevamente, venderlos, comprar activos. No, también debe tener algún documento que me permita hacerlo. En el caso de la administración de cuentas bancarias, el hecho de que yo haga conciliaciones bancarias o pueda cargar, yo veía que hacen una pregunta en otros webinars, eh, si yo cargo el cash management para la aprobación, ¿soy sujeto obligado contador? No, porque eso no, yo no administro. Yo no tengo la potestad legal. Yo puedo, a lo mejor yo tengo todos los accesos del cash management y yo mismo apruebo, pero en esencia, para el banco, yo no tengo el poder de administrar. Eso lo está haciendo quién? El mandante, el que puede firmar los cheques o el que tengo firma conjunta para poder decir a quién pago y a quién no, administrar el dinero, tomar las decisiones sobre el dinero, más bien para que ustedes digan, a lo mejor no necesito algo notarial, tal vez no notarial, pero sí necesito tener un registro, a lo mejor como aprobador en el cash management o ser un firmante. Entonces yo tengo ese poder de decisión, pero hay un registro de eso en algún lado que me permite tomar decisiones sobre el dinero que ingresa y sobre el dinero que pago, ¿sí? Entonces, ya, como decía, en el tema, eso estoy hablando en el tema de contador, ¿no? Específicamente, ¿ya? Organización de contribuciones para la creación, operación o inversión de empresas. Organizo yo contribuciones en nombre de mi cliente. Tiene que tener un mandato usted para hacer eso, porque eso no se considera una contaduría pública.
un documento que le faculte a usted para estar organizando contribuciones para la creación, operación de administrar las empresas de su cliente. ¿Ya? No puedo hacerlo por el simple hecho de una decisión mía, ¿sí? ¿Ya? Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, compra y venta de entidades comerciales para mi cliente. Yo tengo el poder de comprar otras empresas o invertir en otras empresas o administrar otras empresas en nombre de mi cliente. ¿Tengo esa potestad siendo contador normalmente? No. Necesito un documento, ¿sí? Específico para eso. Entonces, vamos a retomar. Estoy hablando de contador, repito, porque veo muchas preguntas de abogados o de gerentes. Si yo soy el contador independiente de mi cliente y tengo un documento notarial, documento registrado, ¿sí? Para hacer estas 5 actividades, yo soy sujeto obligado contador y debo obtener mi código de registro para eso. Si yo soy un contador que hago mi actividad de la contaduría pública en general, yo no tengo por qué sacar un código de registro contador, ¿sí? Espero que haya quedado claro. ¿Qué pasa con el artículo 30, que es el que creo que ha causado más revuelo, que es el que está aquí? ¿Qué dice el artículo 30 de la nueva ley? Es textual lo que dice aquí. Profesionales independientes. Abogados y contadores que actúen como profesionales independientes tienen la obligación de reportar transacciones sospechosas de sus clientes si actúan en calidad de mandantes. Sigue hablando de la calidad de mandantes. Esto 5 actividades son las actividades de mandante. Bajo la orden documento me permite ejercer la representación prácticamente de mi cliente. Dejé de ser casi que solo contador. Sí, me volví también ya co-representante a lo mejor en este sentido, porque ya para tener todas estas actividades yo prácticamente entonces tengo que estar dando ya otro tipo de servicios, no solo la contaduría pública, ¿no? Siempre y cuando la información relevante no se obtuvo en circunstancias en las que estos estén sujetos a secreto profesional. Este les aplica sobre todo a los abogados también, ¿no? Porque ellos hablaban del secreto profesional, recuerda, ¿ya? Entonces, esto no quiere decir que todos nos volvimos sujetos obligados, no. Sigue siendo exactamente la misma interpretación que les acabo de dar, porque habla de la calidad de mandantes y sobre todo yo voy a detectar operaciones sospechosas en el ejercicio, ahí sí, de mi contaduría pública en general, ¿ya? De lo que yo hago como contador. Pero no precisamente para yo hacer un reporte de operación sospechosa debo estar registrado. A lo mejor Fátima más adelante nos puede compartir las otras formas de reportar un reporte de operación sospechosa sin necesidad de estar registrado en la UAFE, porque para que usted obtenga este registro en la UAFE tiene que cumplir con esto de aquí, ser mandante, ser en representación de su cliente, hacer estas 5 actividades, si no igual no le van a dar su registro, ¿sí? Entonces, este artículo 30 no quiere decir que yo me volví sujeto obligado cualquiera, vamos a hacer ahora contadores sujetos obligados, no, es el simple hecho de que cuando ejerza esto, estoy sujeto obligado y cuando ejerzo esto, esta parte de aquí, yo detecto operaciones sospechosas, lo voy a reportar, porque lo demás es que estoy ejerciendo mi contabilidad pública en general y también a lo mejor está dentro del secreto profesional, entonces no voy a poder hacer el reporte de operación sospechosa. ¿Qué me correspondería ahí? Mi recomendación que si dentro de mi ejercicio profesional de contador detecto operaciones sospechosas y ya primero pues yo debería irme de esa empresa porque estamos haciendo cosas que no se debe y segundo, opto por otra forma de reportar operación sospechosa que más adelante vamos a ver qué otras formas existen, ¿sí? Pero espero que esta parte haya quedado clara para todos, ¿sí? Ya, Idrian Estrella nos dice que quiere compartir, permítame un momento. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí antes de empezar porque creo que hay mucha confusión en este tema y creo que la mayoría somos contadores. Sí, adelante, Idrian, ¿puede abrir su micrófono? Buenas noches, Viviana. Qué gusto compartir contigo este panel y verte ya mucho más desarrollada profesionalmente. Me da mucho aprecio y gusto verte así. Solamente quería complementar lo que tú acertadamente lo has dicho y está en esta diapositiva. Y para todos los contadores o auditores externos que están siguiendo esta charla, en la resolución 130 inicial que emitió la UAFE,
Si leen el artículo 1, claro, da a entender de que todos los contadores y auditores externos debemos reportar a la UAFE. Pero este artículo, mediante una intervención en la que participé directamente, se reformó a través de la resolución 250, que es la que tú justamente tienes ahorita en la pantalla, y en la que se aclaró muy claramente, muy enfáticamente, que primero el contador tiene que estar en una actividad independiente, es decir, no relación de dependencia, coincidimos en eso, y segundo, que adicionalmente el contador tenga que realizar estas actividades muy específicas por mandato, por pedido, por obligación o por algún documento que un tercero le solicite. Ojo que estas actividades, las 5 que están mencionadas, no son contaduría pública. Está muy bien eso puesto con rojo. No son contaduría pública. Pero también todavía por el momento queda un pequeño vacío, porque si bien en el artículo 30 de la nueva ley, aunque no tan nueva, porque ya está un año emitida, que recién entra en vigencia, habla sobre el secreto profesional, no está solamente dirigido a los abogados, porque no olvidemos que en la ley de contadores vigente habla sobre el secreto profesional que puede ser eh, soltado, si lo queremos llamar así, por parte de los contadores, solamente bajo una disposición jurídica o una disposición legal que así lo solicite. Por tanto, creo que para que todos estén muy tranquilos, si son contadores en relación de dependencia, no aplica nada. Si son contadores en relación o en actividad independiente, ojo, solamente si tienen algún mandato o petición a través de poderes, de mandatos, etcétera, estas 5 actividades van muy claramente determinadas. Y ojo, esto conlleva lo que ya tú nos explicarás más adelante respecto a cómo tiene que reportarse cada qué tiempo, etcétera. Pero siempre complementen tanto la resolución 130, que fue muy abrupta salida al día siguiente de una reunión que tuvimos con la UAFE y la comisión de la quinta ronda, creo que fue la cuarta de Gafilap que Cuarta se reunió ronda. acá, la cuarta ronda, al día siguiente la emitieron y fue la sorpresa, oye, pero esto no se conversó. Entonces sí tomó más o menos unos 2 o 3 meses con la directora, la ingeniera Mera, hacer esta reforma justamente para la 250 como tal. Eso simplemente, Viviana, y gracias por el espacio. Más bien también disculpa la interrupción. No, no se preocupe, muchas gracias, profe. Bueno, para que todos sepan, Adrián fue mi profesor y por eso también él siempre le agradezco mucho por su apoyo. Nos dicen una pregunta que entiendo, pues yo personalmente no la puedo contestar, pero usted sí, ¿la ley de contadores aún sigue vigente? Nos preguntan. Sí, por supuesto, la ley de contadores sigue vigente. Si no recuerdo mal, es el artículo 12 o 13 que menciona justamente sobre el secreto profesional. Perfecto, ok. Bueno, le agradezco mucho, Adrián, por su intervención. Igual siéntase libre de intervenir en cualquier momento, ¿no? Ya, ok. Entonces, vamos a continuar. Luego, al final, como les decía, muchas de sus consultas están siendo contestadas durante la capacitación y luego vamos a abrir a las consultas puntuales específicas que no se haya dado respuesta a través de la presentación, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar entonces, hemos terminado la etapa de identificarlos como sujetos obligados. Como les decía, las actividades que he mencionado son las de sujetos obligados. Debemos identificar nuestro ente regulador también, ¿sí? Pero una vez que nos hemos identificado como sujetos obligados, o más, o mejor dicho, ¿qué pasa después del 23 de agosto que ya el otro día se supone que va a aparecer en nuestro certificado de RUC? ¿Qué voy a hacer después de eso? ¿Ya? Entonces, antes de ir a los principales cumplimientos del sujeto obligado, quiero darles una recomendación muy personal, sí, porque no sabemos qué va a pasar después del 23, cómo vamos a poder luego salir de la actividad económica de sujeto obligado. En este momento, ustedes deben hacer un análisis suyo de sus clientes, si son o no sujetos obligados y si están o no utilizando la actividad económica. ¿Por qué? Porque no importa, la ley no hace las normas de prevención del lavado de activos no hacen diferencia entre si yo ocupo o no ocupo la actividad, si gano o no gano dinero por la actividad, si facturo o no facturo con la actividad. El simple hecho de que usted lo tenga dentro de su RUC o dentro de sus estatutos, a nivel de superintendencia de compañías, estatutos, ni siquiera como registro principal en la consulta de información de la superintendencia, dentro de los estatutos o dentro de sus actividades económicas del RUC, los hace sujetos obligados y tienen que cumplir con absolutamente todo lo que voy a hablar a continuación. Mi recomendación, hagan un análisis pormenorizado, conversen con sus clientes, conversen con sus sujetos obligados y díganles, ¿usted está ocupando esta actividad económica? Porque según mi análisis usted no la está ocupando y si usted no la está ocupando es mejor que la retire.
Hoy en día no deberíamos, ¿para qué tener adicionales actividades que no estamos utilizando? Y esta recomendación las hago sobre todo a la construcción. Sí, porque hay muchos ingenieros civiles, muchas empresas que se crean con un montón, con todas las actividades de la construcción posibles para poder participar en compras públicas. Pues sepan ustedes que eso les va a conllevar a cumplir con la normativa de prevención, ganen o no ganen contratos, ocupen o no ocupen actividad económica. Así que hagan este análisis para que antes de que entre la actualización, ustedes puedan evitar, digamos, ese tema en el RUC. Porque ¿qué va a pasar después de eso? ¿Sí? Si ustedes no cumplen con la normativa, va a ocurrir dos cosas. Le van a inactivar el RUC de oficio y para activarlo va a tener que presentar el documento de calificación, de certificado de cumplimiento de obligaciones. ¿Cómo se obtiene ese documento? La única forma de obtenerlo es registrándose en la UAF. Y una vez que usted se registre en la UAFE, no hay vuelta atrás. La UAFE no es como el SRI que voy y desactivo cuando yo deseo, ¿no? Es mucho más complejo que eso. Y así haya estado activo un día, 2 días o 3 días, le va a pedir que cumpla con todo para poderse retirar, ¿sí? Entonces, en la UAFE no es que cumplo cuando quiero, cumplo cuando la norma me lo pide. Desde el día 1 que abro, voy a cumplir con la norma, ¿ya? Entonces, eso para poder avanzar a lo siguiente, que es ya las obligaciones, ¿no? Entonces, analicemos actividades económicas y tomemos decisiones en base a esto, ¿ya? ¿Cuáles son los principales cumplimientos para los sujetos obligados? Los cumplimientos son muchos, los cumplimientos me los dice mi propia normativa. Lo que yo les voy a hablar aquí es de lo principal, de lo más importante. Pero dentro, y por eso hablaba al inicio de las resoluciones específicas, porque ahí están todos los procedimientos, todo lo que yo debo cumplir. Sí, son hojas y hojas de normativa, que trato de resumir lo más importante, pero no es lo único, hago esa aclaración, ¿ya? ¿Cómo empieza o dónde empieza mi obligación? El momento en el que yo tengo ya la obligación, el momento en el que... Y la obligación, ojo, no va a nacer con el RUC, la obligación ya existe, sino que ¿cuál es el objetivo de este tema del RUC? Para que ustedes sepan desde el día 1 que tienen la obligación, porque hay mucha gente que hasta el día de hoy no sabe y no cumple, ¿ya? Y también porque se vienen unas multas muy, muy fuertes, entonces es como que esta última oportunidad, digo yo, para que cumplan y para que no entren a lo mejor en sanciones, ¿ya? Entonces, desde el momento en el que nosotros tenemos la actividad económica, nos dice la normativa que tengo 30 días para sacar mi código de registro. Entonces, digamos que usted se va a enterar el 24 de agosto que es sujeto obligado. Entonces, tiene 30 días para cumplir, que yo entiendo que va a ser un plazo que va a dar la UAFE porque si ya tienen en el RUC es porque siempre la han tenido, ¿ya? Y debieron cumplir desde el día 1, pero digamos que va a ser como una última oportunidad, le digo yo, ¿ya? Entonces tengo que sacar mi código de registro. Para yo sacar mi código de registro tengo que tener un oficial de cumplimiento, ¿sí? ¿Quiénes pueden ser oficiales de cumplimiento? Ya, cada norma tiene ciertas limitaciones específicas, pero voy a hablar en general, sobre todo, como le digo, esta masterclass es muy dirigida para personas naturales y sociedades, ¿sí? Y sector societario, ¿ya? No estoy hablando del sector financiero, ¿ya? Pero en este sector, por lo general, quienes pueden ser oficiales de cumplimiento, ¿sí? Son personas que tienen título de tercer nivel relacionados con contabilidad, auditoría, finanzas, administración de empresas, economía, ¿sí? Que tienen relación con estas tema financiero, contable, administrativo, ¿ya? Y el sector de abogados puede ser oficial de cumplimiento, pero de quienes están bajo el control de la UAF, es decir, personas naturales y sociedades que no tienen ente de control. En el tema de superintendencia de compañías no está permitido ese título para ser oficial de cumplimiento, ¿ya? El título, hablo del título porque es mandatorio y obligatorio para cualquiera de los entes reguladores, ¿sí? Como les digo, algunos tienen sus pequeñas salvedades, por ejemplo, la persona natural puede ser su propio oficial de cumplimiento a pesar de no tener título. Ya eso aplica solo para personas naturales, pero las sociedades necesitan un oficial de cumplimiento que cumpla con el título de tercer nivel, ¿no? ¿Ya? Eso como primordial para que entiendan. También importante que sepan que el oficial de cumplimiento no es como el contador que puedo ser de varias empresas. Yo solo puedo ser oficial de cumplimiento de un contribuyente, ¿sí? Y esto se debe a la cantidad de trabajo y al tema de responsabilidad penal que existe sobre el oficial de cumplimiento, ¿sí?
Entonces nosotros no podemos tomar como cualquier cosa ser oficiales de cumplimiento. No es solo enviar un reporte, no es que no pasa nada, no, pasa y pasa mucho. Así que tienen que tomar con mucha responsabilidad. Si ustedes después de esta charla quieren ser oficiales de cumplimiento es porque están conscientes de la responsabilidad que eso conlleva en una empresa y solo voy a poder serlo de un sujeto obligado, ¿sí? Sea persona natural, sea jurídica. Si ya soy una persona, no puedo ser de una sociedad. Si ya soy de una sociedad, no puedo ser de una persona, ¿sí? Y eso es algo que creo que muy pocas personas se lo dicen, yo se los digo. ¿Por qué? Porque no funciona, no es como ser un contador, que puedo ser de la cantidad de empresas que a mí desee, sino que solo puedo ser de una persona, de un contribuyente, le digo yo, para que entendamos más el tema, ¿ya? Entonces yo voy a tener que hacer un proceso de calificación en línea, sobre todo si estoy bajo el control de la superintendencia de compañías, hago un proceso de calificación en línea. En el tema de WAFE solo hacemos un registro en línea y en CEPS también hay una calificación en línea. Una vez que yo tengo nombrado mi oficial de cumplimiento y calificado, si es que corresponde bajo el ente regulador, voy al siguiente paso que es contar con un código de registro. El código de registro se solicita en la UAF y para eso ya tengo que haber tenido el primer paso que es tener a mi oficial de cumplimiento registrado, ¿ya? Y luego viene la parte que engloba casi la totalidad de los cumplimientos que hacemos como sujetos obligados, que es el SPARLAF, contar con el SPARLAF. ¿Qué es el SPARLAF? Es el Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos. Dentro de esto está, yo digo, el grueso de lo que hacemos como oficiales de cumplimiento. Ya, más adelante también hay un resumen de lo que hacemos que se convierte en las obligaciones del sujeto obligado, porque todo lo que yo hago como oficial de cumplimiento es para el sujeto obligado, no para mí, ¿sí? Entonces, mis obligaciones como oficial de cumplimiento se convierten en las obligaciones del sujeto obligado. Todo lo que yo tengo que hacer es para mi sujeto obligado. Y finalmente hablo del envío de reportes, porque todos terminamos reportando la UAFE, sea un RESO, sea un ROS, sea un RIA. Entonces aquí mucho me preguntan sobre veo unas preguntas del no ROS, ya porque la nueva ley habla del no reporte de operaciones sospechosas, es decir, en este mes no tengo reportaciones sospechosas. Eso todavía no está instaurado, ¿sí? Eso todavía tiene que haber la UAFE reformar hasta su sistema y tendrá que emitir una resolución específica. Que sí cambia la nueva ley y que yo sugiero que ya se esté cumpliendo la fecha del no ROS, del no RESU, de no tengo transacciones que superen el umbral legal, ¿sí? El no rezo sí lo podemos hacer y siempre lo hemos podido hacer. Hasta el 10 de cada mes dice la nueva ley que debe hacer el no rezo y hasta el 15 se mantiene el rezo. Entonces lo que yo he sugerido es que desde ahora hasta que la UAFE igual emita esto, hagamos ya en tiempo. Sobre todo hay un sector en específico que es la comercialización de vehículos y de blindaje que ya tienen otro sistema diferente al que tenemos el resto para reportar que ya les está saliendo vencido si reportan después del 10 el no rezo. Entonces yo sugiero que todos empecemos a cumplir ya con las fechas, lo que podemos hacer lo vayamos cumpliendo ya a pesar de que la UAFE no ha emitido su resolución oficial. Lo único que no podemos hacer todavía es el no ROS, ¿no? El no reporte de operación sospechoso porque eso tiene que cambiar el sistema de la UAFE para eso, ¿ya? Entonces, a esto yo llamo a esos 4 grandes cumplimientos, pero que claro, se desarrollan en varias actividades más, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades más? Sobre todo voy a hablar del SPARLAF, ¿sí? Y de las obligaciones del oficial de cumplimiento que, como les decía, se transforman en las obligaciones del sujeto obligado, ¿ya? Entonces, este es igual un resumen de las principales, pero existe en cada normativa más específicas y en el reglamento, ¿sí? Entonces voy a ver, ¿qué hacemos con oficial de cumplimiento para el sujeto obligado? Realizamos controles que corresponden a las operaciones y transacciones que igualen o superen el umbral. Sí, este es el insumo. Las transacciones que mensualmente yo tengo es el insumo para detectar mis operaciones sospechosas. Es la manera en la que mayormente yo detecto operaciones sospechosas a través de las transacciones. ¿Ya? Remito dentro del plazo legal fijado para el efecto los reportes, como les decía, el rezo, el no rezo. ¿Ya? Presentar sus reportes mediante un formulario fijado para el efecto conforme a la estructura establecida en los manuales emitidos por la UAFE. Todos los sectores tenemos diferentes estructuras. No es como en el SRI que todos tenemos el mismo formulario 103, 104. No, acá todos tenemos una forma diferente de reportar. La comercialización de vehículos de una forma, la construcción de otra forma, las factoring de otra forma. Todos tenemos una forma diferente de reportar, transacciones diferentes, ¿no?
Cooperar con la UAFE en la entrega oportuna de la información adicional cuando solicite. Existe el reporte RIA, que es el reporte de información adicional, que es específico para cuando me lo pida la UAFE. No es un reporte mensual, no es un reporte anual. Cuando la UAFE me pida un RIA, yo tengo que cumplir. ¿Sí? Que por lo general este RIA, ¿con qué tiene que ver? Con transacciones de clientes específicos. Comunicar en forma permanente al personal del sujeto obligado acerca de la estricta reserva que debe mantener en relación a los requerimientos de información adicional que le realiza la UAF. El secreto del oficial de cumplimiento es uno de sus pilares fundamentales para desarrollar. Si yo como oficial de cumplimiento no puedo estar contando todo lo que pasa en mi empresa. Registrar en la UAFE la capacitación recibida del año anterior, ¿sí? A través del SISLAB, que es nuestro sistema, ¿sí? Por el cual hacemos el cumplimiento de los reportes, también cargamos las capacitaciones. Es obligatorio para los oficiales de cumplimiento capacitarse por lo menos una vez al año, ¿ya? Y aquí voy a hacer énfasis en algo. Ni la UAFE ni la superintendencia avala a ningún tercero, ni a mí ni a nadie, para dar capacitación. La UAFE se avala a sí mismo, la superintendencia se avala a sí mismo. Quien les diga que tiene el aval de la UAFE, la superintendencia, les está mintiendo. Ni exfuncionario ni nadie puede tener eso. ¿Por qué aclaro eso? Porque lamentablemente yo veo muchas publicidades que dicen que están avalados por la UAFE cuando eso es mentira. Ustedes esto lo pueden comprobar haciendo una simple llamada a cualquiera de los entes reguladores. Entonces, ¿yo a dónde tengo que capacitarme? Pues sí, a veces es limitado la capacitación que nos da la UAFE. Yo lo entiendo y por eso nosotros, y por eso existimos asesores como yo, porque les enseñamos de una forma más práctica a cumplir. Pero de que existen capacitaciones de la UAFE, existen para sus sujetos obligados, ¿no? Y para cada sector. Planifica y coordina la capacitación para el personal. Yo como oficial de cumplimiento tengo que capacitar al personal. Y si no me siento capaz todavía, entonces contrato a un tercero para capacitar a mi personal. Pero no es que solo me capacito el oficial y nadie más. No, yo tengo que capacitar a mi personal en el manual de prevención, en las políticas y procedimientos, en las tipologías que existen en mi sector de tipologías de lavado de activos. ¿Ya? Implementa y ejecuta una metodología de administración de riesgos. Sí, ¿cómo implemento esta metodología de administración de riesgos? Es básicamente todo lo que hago yo para tener una seguridad razonable de con quién estoy transaccionando, sea cliente, sea proveedor, sea empleado. ¿Sí? Entonces esa metodología me lleva a implementar una matriz de riesgo. Muchos de ustedes a lo mejor han escuchado de la matriz de riesgo. ¿Cómo llego a esa matriz de riesgo? A través de la metodología de riesgo, la construyo y aplico esa matriz de riesgo que tiene diferentes factores y variables y dependerá de mi sector económico y de mi tipo de empresa, esas variables, pero todos llegamos a un punto específico que es medir el riesgo de vinculación con ese cliente, con ese proveedor, con ese empleado. Y muchos me preguntan, pero si yo soy una persona natural, ¿necesito? Sí, todos necesitamos matriz y manual de prevención de lavado de activos. A veces las normativas dicen la persona natural puede ser una guía de prevención de lavado de activos. Lo que pasa es que el ente no nos da una guía, nos da un esquema de manual de prevención. Entonces, todos, absolutamente todos, ejerzamos o no ejerzamos, si tengo la actividad económica, tengo que cumplir con todo esto. Entonces, elaborar el manual de prevención de lavado de activos, donde están mis procedimientos, mis políticas, para detectar el prevención de lavado de activos. Ahí digo cómo voy a hacer la debida diligencia, qué nomás voy a revisar, a quién voy a revisar, cuándo reviso más, cuándo hago debida diligencia simplificada, cuándo hago debida diligencia eh, eh, se me fue. Bueno, cuando hago una debida diligencia exhaustiva. Todo eso, las señales de alerta, las tipologías, todo eso tiene que decir mi manual y por eso es lo fundamental que yo necesito, es mi arma número uno como oficial de cumplimiento, junto con mi matriz de riesgo para desarrollar todo lo que me pide. Por eso les decía al inicio, no es solo hacer reportes, no solo hacer es un reporte en cero, no, porque mucha gente inclusive reporta mal, no sabe cómo se mide la transaccionalidad, no sabe cómo se mide la operación. Creen que si hago que me deposite de 1000 en 1000, no tengo que reportar, cuando el bien inmueble final o la transacción final sí supera el umbral, ¿sí? Entonces, ni siquiera sabemos reportar bien a veces, ¿sí? Ejecuta los controles establecidos en el manual, es decir, yo como oficial de cumplimiento tengo que velar porque mi sujeto obligado cumpla con lo especificado en el manual de prevención, que nace de todas las políticas y procedimientos que también me pide mi ente regulador, ¿sí?
registrar en el sistema de reportes dentro del plazo establecido, como nos dice, como les decía, el no rezo, el rezo, según lo que establece la normativa. Entonces es un pequeñísimo resumen. Aquí lo que me falta y que no es menos importante es que yo emito un informe de gestión anual como oficial de cumplimiento, sea quien sea mi ente regulador, yo tengo un informe de gestión anual. ¿Qué quiere que digo en ese informe de gestión anual? Resumo todo lo que hice en el año, que tiene que ver con todas mis funciones como oficial de cumplimiento. ¿Sí? ¿Cuándo hago eso? En enero de cada año. Este es como les digo, un pequeñísimo resumen. ¿Qué es el SPARLAF? Como les decía, el SPARLAF es el conjunto de todo, ¿sí? De todo lo que aplico, de todo lo que hago, de todo lo que capacito. Son las políticas y procedimientos que me llevan a aplicar la debida diligencia. La identificación del riesgo a través de mi matriz de riesgo, la evaluación de riesgo, lo que detecté, lo que voy a hacer después de haber detectado ese riesgo, cómo lo voy a mitigar, cómo lo voy a controlar, cómo lo voy a monitorear, cómo implemento esos controles, esa capacitación continua a mi personal o yo como oficial de cumplimiento, los expedientes de clientes, proveedores, empleados, que me permite identificar señales de alerta, análisis de transacciones, ¿sí? Eh, la gestión de los reportes, el reporte RESO, el reporte no RESO, el reporte ROS, sí, auditorías externas cuando corresponda, ¿no? Según nuestra normativa que nos corresponda, tal vez nos corresponden auditorías externas. Y no hablo de la auditoría financiera, hablo de una auditoría específica que se encarga de revisar el sistema para la prevención del lavado de activos. Yo mucho me llega y dice, quiero auditoría de la UAFE, no se llama auditoría de la UAFE, se llama auditoría del sistema de prevención del lavado de activos, ¿sí? Y finalmente, ¿qué es lo que deben también conocer ustedes y el por qué la mayoría están aquí? ¿Qué cambia tanto o por qué importa tanto o más que antes? Lamentablemente, como latinoamericanos, solo funcionamos cuando hay plazos y cuando hay multas. Y por eso la ley de prevención del lavado de activos eh, trae nuevas infracciones y que y que pueden llegar hasta 40 salarios básicos, ¿sí? Tenemos infracciones leves que van de 1 a 10 salarios. No están todas aquí, recalco, he cogido las más importantes, pero en los artículos del 78 al 81, en la nueva ley de prevención, ustedes van a poder revisar las infracciones. Infracciones leves de 1 a 10 salarios. Ausencia de capacitación al personal y servidores y empleados. Si no capacito a mi personal, multa de 1 a 10 salarios. Incumplir con las normas emitidas por los supervisores de los sujetos obligados. Es lo que hablaba de la normativa secundaria, donde está todo lo que nosotros tenemos que hacer. Cualquier cosa que incumplamos de todo lo que dice ahí, 1 a 10 salarios básicos. No observar la implementación de medidas de mitigación o administración de riesgos que me puede dar mi ente regulador, multa de 1 a 10 salarios. Infracciones graves de 11 a 20 salarios. Efectuar indebidamente la solicitud de código de registro o operar con un código de registro desactualizado. Reportar de manera incompleta o errónea o tardía las operaciones sospechosas. Presentar retrasos en la entrega de la información requerida por la UAFE, es decir, enviar mi reporte después de los plazos establecidos. Por eso les decía, empiecen a enviar hasta el 10 de cada mes el no ROS y obviamente hasta el 15 el rezo, perdón, el no rezo y hasta el 15 el rezo. No designar a un oficial de cumplimiento, no implementar las medidas de debida diligencia de cliente conforme dispone la norma, la comisión reiterada de la misma infracción leve. Infracciones graves o muy graves, 21 a 40 salarios básicos, operar sin el código de registro otorgado por la UAF, no mantener los registros, por ejemplo, todos los que, si no tenemos código de registro, y ahorita que entra el tema del SRI, no lo saco dentro del plazo establecido, estoy operando sin código de registro, multa de 21 a 40 salarios. No mantener los registros de información durante 10 años. Todo lo que creo de la norma de prevención de lavado de activos en función del cumplimiento, tengo que guardarla por lo menos 10 años. No reportar las operaciones sospechosas a la UAFE conforme dispone nuestra normativa. Mantener una cuenta o relación comercial sin que pueda realizarse una identificación continua del beneficiario final. Negar, impedir, obstaculizar o dificultar el control, vigilancia y supervisión que realizan los organismos de control. Entonces, como ven, ya no es el simple hecho de reportar, no es que pongo a cualquiera de oficial de cumplimiento, no. Yo tengo que estar preparado para poder ejercer esta forma, es el tema de la normativa de prevención de lavado de activos, ¿sí?
Algo que hemos querido esperar para esta masterclass para anunciar es que vamos a en septiembre dar nuestra 34ª Escuela de Formación de Oficiales de Cumplimiento. La normativa es muy extensa y no es que en nuestro curso van a aprender todo, pero les vamos a enseñar lo más importante. Lo que fundamentalmente necesitas, que está dentro de lo que un poco hablaba el día de hoy, para poder realizar tu cumplimiento como oficial de cumplimiento, como sujeto obligado. Así que los invito, desde el día de mañana van a poder a ustedes inscribirse en nuestra Escuela de Formación de Oficiales de Cumplimiento o en el curso de actualización para quienes ya son oficiales de cumplimiento. Para quienes empiezan desde cero, pues siempre se recomienda la escuela. Quienes ya llevan un poco más de experiencia pueden ir por el curso de actualización de normativas, ¿sí? Esto es lo que yo he querido compartir con ustedes el día de hoy, esta masterclass, y lo que me interesa es un poco dar paso a las consultas. Pero antes de eso, no sé si tal vez algunas de las personas que hoy me colaboran, no sé si Fátima, no sé si Juan Carlos, no sé si Gustavo, Víctor, ¿quieren ustedes hablar de algo específico antes de que pasemos un poco a resolver las preguntas del público? Algo que quisieran ustedes recabar, también les doy paso si ustedes desean hablar del tema. Ok. Bueno, voy a dar paso a algunas personas que tienen la mano levantada. Quiero también ser enfática, que seamos consultas puntuales. Hemos visto ya todo lo que es el tema de quiénes son sujetos obligados, así que sobre ese tema de consultas pido que no sean porque ya se habló de las actividades económicas, que sea algo más puntual, algo de lo cual no se ha dado respuesta. Les pido por favor que lo hagan, ¿no? Voy a dar paso, voy a darles en el orden en el que ustedes han solicitado. Voy a dar el paso a, perdón, no sé si se pronuncia así, Ginoy Jiménez o Inoy Jiménez. Sí, sí, No se escucha. hola, ahí sí, ¿se escucha? Ahí Ahí me sí, escucha. ya, sí, una consulta con respecto a los brokers de seguros, porque tengo, digamos, una compañía, digamos, quieren abrir la actividad de brokers de seguro y quisiera saber si están obligados a presentar, si están sujetos obligados ante la UAF, Sí, los eso brokers de seguro. sí. Ellos estarían dentro de los productores asesores de seguros. Ah, ya. Así ellos Asesores sí, sí productores de tienen que seguros. tener y entonces sí o sí debería tener el Sí. registro del oficial de cumplimiento, debería tener Todo la de lo que hablé. Todo de lo que hablé. Para todos, cualquier tipo de actividad económica de sujeto obligado aplica todo lo que hablé. ya, listo. Y una última consulta. Al momento de las auditorías externas, que son para la UAFE, ¿se sube en la página de la Superintendencia de Compañías o se sube en la página de la UAFE o en qué parte se suben los contratos de auditoría para los contratos de auditorías para lo que son de prevención de lavado de activos? Ya, bueno, en este caso, ustedes del sector de seguros tienen una normativa un poquito diferente en ese sentido. Sin embargo, sí, sí tenemos un sistema dentro de la Superintendencia de Compañías donde se carga esa auditoría. Pero sería como un contrato aparte para la prevención del lavado de activos, ¿verdad? Se sube aparte. Aparte, bueno, el contrato, eso todavía no está especificado por la norma, pero la auditoría como tal, el informe de auditoría como tal, sí se sube en otra, en otra, es aparte, aparte del de financiero. ¿Se acuerda más o menos la opción o en qué parte de la página de la El super rato, se bueno, podría? en el sector societario, el momento que ingresa con usuario y clave, aparece el icono de lavado de activos y ahí está la opción del informe. Tendría que usted revisar, bueno, tendríamos que esperar a que ella actualice, digamos, también la superintendencia a ustedes como sujetos obligados, porque ustedes son nuevos sujetos obligados del sector de seguros.
porque antes no eran los asesores productores de seguros, ellos entraron con la nueva ley. Ya, entonces al momento de que entrara las supercompañías, va a haber una opción que Adiós. es Gente. con el. Un usuario y clave, Y te sí. busca todavía para pelear. A ver, voy a silenciar Ya. nuevamente. Le agradezco mucho Inay, por su consulta. Vamos con María Victoria Melo. Muchas gracias, Viviana. Primero, agradecer por la masterclass del día de hoy. Tengo una consulta bastante puntual. Nosotros manejamos dos empresas, realmente son empresas que no tienen ya operaciones, están casi en cero, pero, pero las dos empresas tienen el mismo representante legal. Entonces, no tenemos, bueno, tenemos oficiales de cumplimiento que vamos a sacarlos. La Superintendencia de Compañías, en una resolución, no recuerdo el número, te dice que excepcionalmente puede hacer los reportes el gerente general en lugar del oficial de cumplimiento. Aquí vienen dos consultas. ¿Puedo hacerlo de las dos empresas al mismo tiempo? ¿Y qué pasa si el gerente general en este caso es abogado? Entonces, sí me conflictó un Eh, poco. Los representantes legales es una compañía y el gerente pues es abogado. Entonces, sí me tengo esa consulta. Ahí es la única exclusión que existe, pero tienen que las empresas estar en cero completamente varios años para que le dejen ponerlo al representante legal. Correcto, las empresas están en cero. A lo que me refiero es que el representante legal es el mismo en las dos Hay una empresas. salvedad específica que usted lo puede ver en el artículo 25 o 26, si no me equivoco, de la Superintendencia de Compañías. Revíselo, ahí está. Justo, justo, Ajá. justo esa es la salvedad. Ahora lo que me refiero es el representante legal es abogado. ¿Hay Sí. problema con eso? Bueno, es la única excepción que también existe ahí, para eso es el tipo. Ya, perfecto. Entonces sí puede ser, puede reportar bueno, realizar los reportes del gerente general. Perfecto. Sí. Ok, Listo, muchas gracias, por su Vivian. consulta. Vamos con el siguiente. Voy a tratar de llenar hasta las personas que en este momento, obviamente no, si todos levantan las manos no lo vamos a lograr, pero vamos a hacerlo hasta que, también recuerdo, que sean puntuales, no sobre sujetos obligados, ¿sí? No sobre temas específicos, como le digo, lo demás esperemos a que haya la actualización del RUC. Si tenemos por ahí alguna duda de actividades económicas, por favor, no respondemos preguntas porque ya se explicó al inicio de la clase. Fanny Uquilla. Buenas noches. Yo tengo la siguiente consulta, por favor. ¿Se puede considerar como grupo económico para efectos de registrar un mismo oficial de cumplimiento a varias empresas que tienen un mismo socio o relacionado dentro del primer grado de consanguinidad con una? Ya, perdón. Si no cerramos los micrófonos y hacemos interrupción, vamos a tener que suspender las consultas. Por favor, respetemos el tema. Fanny Uquilla, por favor. Bueno, de lo que puede. Grupo económico es un tema más societario. Usted tiene que estar registrado como grupo económico desde su constitución en la Superintendencia de Compañías. No aplica consanguinidades, no aplica porcentajes de participación del representante o de los socios, solo existe la calificación como grupo económico que la da la propia Superintendencia de Compañías y ese es un trámite societario, desconozco cómo se hace, pero cuando usted tenga esa calificación por parte de la Superintendencia como grupo económico va a poder aplicar al mismo oficial de cumplimiento, ¿sí? No hay otra forma de saber si soy un grupo económico, tengo que respetar los parámetros que dice la Superintendencia de Compañías para eso, ¿ya? Adelante, David Martínez Calderón. Buenas noches, eh, Buenas noches. estimada Viviana. Tengo una duda y le agradezco mucho por ser muy puntual en la exposición.